A ver, pensemos en esto. ¿Qué tal si la próxima película que rompa la taquilla no la escribe una persona, sino una inteligencia artificial? Y más increíble aún, que el secreto para lograrlo estuviera escondido en viejísimos cuentos de hadas rusos. Suena locura, ¿verdad? Pues hoy justamente vamos a desentrañar esa conexión, una que une la narración de nuestros ancestros con la tecnología que definirá nuestro futuro. Entonces, la pregunta del millón, la que nos trae aquí, es: ¿de verdad puede un algoritmo escribir una película de esas que llenan los cines? Parece algo sacado de una película de ciencia ficción, pero la respuesta podría dejarnos con la boca abierta. Y es que lo más curioso es que para encontrar esta respuesta no hay que mirar a Silicon Valley, sino mucho más atrás. Todo empezó hace casi un siglo, en las páginas de un libro que se dedicaba a analizar cuentos de hadas. Sí, así como lo oyen. Bien, entremos en materia. La primera parte de este análisis se centra en una idea fascinante: la búsqueda de un código narrativo. ¿Será que existe algo así como una fórmula para contar buenas historias? Todo se remonta a 1928. Un académico ruso, Vladimir Prop, publica un libro que cambiaría las reglas del juego: Morfología del cuento. Lo que hizo fue algo revolucionario. Desmenuzó cientos de cuentos populares y encontró un patrón que se repetía siempre. Y ahora, casi 100 años después, esas ideas se están convirtiendo en algoritmos que tienen el potencial de reinventar cómo se crea el entretenimiento. Ahora sí, vamos a ver de cerca ese mapa narrativo que descubrió Prop. Aquí es donde empezamos a descifrar el código secreto de los cuentos de hadas. El corazón de la teoría de Prop son las llamadas funciones. Él identificó 31 acciones, como 31 pasos de baile, que son la columna vertebral de todas estas historias. Y lo más impactante es que da igual si el héroe es un príncipe o un leñador, o si la historia ocurre en un palacio o en un bosque. La estructura, las acciones base son siempre las mismas. Para que se entienda mejor, veámoslo con un ejemplo muy simple. Casi siempre todo empieza con una ausencia. Alguien o algo importante desaparece. Después viene una prohibición. Al héroe se le advierte que no haga algo. Y claro, ¿qué hace el héroe? Pues ignora la advertencia, comete una transgresión. Esto, por supuesto, lo lleva directo a la batalla contra el villano. Una vez superado el obstáculo, el héroe inicia su regreso y al final recibe su recompensa. Ahora, piensen un momento. ¿Esta estructura no suena increíblemente familiar? Claro que sí, es el esqueleto de miles de historias que conocemos. Pero la cosa no termina en las acciones. Prop también se dio cuenta de que solo hay 7 roles de personajes que hacen que la historia avance. Están los obvios, el héroe y el villano. Pero también está el donante, que es quien le da al héroe un objeto mágico. El ayudante, que le echa una mano. La princesa, o la persona que hay que rescatar. El despachador, que es quien envía al héroe a la aventura. E incluso un falso héroe. Son como las piezas de un tablero de ajedrez. Y aquí es donde la magia ocurre de verdad. Este es el momento en que el código y el cuento de hadas se dan la mano. El gran salto de la teoría literaria a los algoritmos que corren en una computadora. ¿Y por qué funciona tan bien? Porque la naturaleza de estas funciones de Prop es ordenada, es sistemática. Es básicamente un lenguaje que una computadora puede entender perfectamente. Es un conjunto de reglas, una secuencia de pasos, y eso es precisamente lo que un algoritmo necesita para poder leer y analizar una historia. Esta comparación lo deja clarísimo. Antes, analizar una historia era un proceso manual, lento, subjetivo. Ahora, con algoritmos, el análisis es instantáneo y se basa en datos puros y duros. Una computadora puede devorar miles de historias y encontrar patrones de forma automática, a una escala que para un humano sería imposible. Es un cambio radical. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, a la aplicación práctica de todo esto. La inteligencia artificial sentada, por así decirlo, en la silla del director. Vamos a ver cómo ese mapa de Prop ya está dándole forma a las películas y series que vemos hoy. El impacto es gigantesco y lo vemos en todos lados, desde generar ideas para guiones hasta analizar qué hace que una película sea un éxito. Incluso influye en las series que nos recomiendan las plataformas de streaming o en la forma en la que se construyen los videojuegos. Hablemos de la ayuda a los escritores. Ya existen herramientas de IA que, usando estas estructuras, pueden proponer arcos argumentales o hasta escribir borradores de escenas. Ojo, no se trata de reemplazar al escritor, sino de darle un compañero creativo, una forma de salir del temido bloqueo de la página en blanco. Segundo, el análisis de mercado. Imagínense esto: los estudios pueden meter en una computadora cientos de películas exitosas para descubrir qué patrones narrativos conectan mejor con la gente.
Esa información es oro puro a la hora de decidir qué película producir y cómo venderla. Tercero, algo que nos toca a todos, la personalización. ¿Nunca se han preguntado cómo es que las plataformas de streaming saben exactamente qué recomendar? Pues no solo se fijan en el género o en los actores, también pueden analizar las estructuras de las historias que más nos gustan, para recomendarnos otras con un sabor similar. Y por último, los mundos interactivos. Pensemos en los videojuegos o la realidad virtual, donde cada jugador toma sus propias decisiones. Bueno, pues estas funciones actúan como una especie de guía invisible. Se aseguran de que, sin importar el camino que se tome, la historia siempre se sienta coherente y satisfactoria. Todo esto nos pone a pensar, inevitablemente, en el futuro de cómo contamos historias. Estamos en un punto de encuentro muy interesante, un lugar donde el arte y el algoritmo empiezan a conversar. Esta frase lo resume todo a la perfección. Ya no estamos hablando de una simple teoría de un libro viejo. Estamos hablando de una herramienta potentísima que ya está transformando no solo el cine, sino toda la industria del entretenimiento. Y cerramos con esto, no con una respuesta, sino con una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Si las historias pueden seguir una fórmula que funciona, una fórmula casi perfecta, ¿cuál es entonces el papel del artista? ¿Dónde queda esa chispa humana, eso que llamamos creatividad? El debate, créanme, apenas está comenzando.